María Belisario, mi nombre es Eliana Sandia y yo le voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría 620. Esta norma trata de la utilización del trabajo de un experto del auditor. ¿Cuál es el alcance de esta NIA? Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor respecto del trabajo de una persona o organización distinto al de la contabilidad o auditoría. Esta NIA no se refiere a las situaciones en las que el equipo de encargo incluye un miembro o consulta a una persona o organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. Tampoco se refiere a la utilización por el auditor del trabajo de una persona o organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría que sea experto de la dirección de esa misma entidad o de esa misma empresa. Si el auditor que utiliza el trabajo de un experto, habiéndose atenido a lo dispuesto en esta NIA, concluye que el trabajo de dicho experto es adecuado para los fines del auditor, puede aceptar entonces los descubrimientos o las conclusiones del experto en su campo de especialización como evidencia de autoría apropiada. Fecha de entrega en vigor. Esta NIA es aplicable para las auditorías de los estados financieros correspondientes a partir del 15 de diciembre del año 2009. Definiciones. Los objetivos del auditor son determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor, que es la persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. Y en caso de utilizar el trabajo de un experto del auditor, determinar si dicho trabajo es necesario para los fines de ese auditor. ¿Cómo se determina la necesidad de un experto del auditor? Si para obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada fuera necesaria una especialización en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, el auditor debe utilizar el trabajo de ese experto y determinar dicha necesidad. Él determinará si se necesita o no el trabajo de dicho experto del auditor. Continuando con las definiciones, encontramos la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría. El auditor tendrá en cuenta las siguientes cuestiones. Primero, la naturaleza de la cuestión con la que está relacionado el trabajo de dicho experto. Los riesgos de error material en la cuestión con la que se relaciona el trabajo de dicho experto y la significatividad del trabajo de dicho experto en el contexto de auditoría. Competencia, capacidad y objetividad del experto del auditor. El auditor evaluará si el experto del auditor tiene la competencia, capacidad y objetividad para los fines del auditor. Obtención del conocimiento del campo de especialización del experto del auditor. El auditor tendrá conocimiento suficiente del campo de especialización del experto que le permita determinar la naturaleza y alcance del objetivo del trabajo del experto para los fines del auditor y evaluar la adecuación de dicho trabajo para los fines del auditor. Acuerdo con el experto del auditor. El auditor acordará con el experto por escrito cuando resulte adecuado las siguientes cuestiones. Ya la naturaleza antes mencionada, las funciones y responsabilidades tanto del experto como del auditor, la naturaleza, el momento de realización y extensión entre la comunicación del experto con el auditor y del auditor con el experto. Referencia al experto del auditor en el informe de auditoría. Se dice que en un informe de auditoría que contenga una opinión no modificada, el auditor no hará referencia al trabajo de dicho experto al menos de que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran. Definición como tal del experto del auditor. Se dice que la especialización en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría puede consistir en especialización en materias tales como la valoración de instrumentos financieros complejos, también están terrenos y edificios, fábricas y maquinarias, joyas, obras de arte, antigüedades, activos intangibles, activos adquiridos y pasivos asumidos en combinaciones de negocios, así como activos que pueden haber sufrido deterioro. Aquí también encontramos el cálculo actuarial de pasivos asociados a contratos de seguro o a planes de pensiones empleados, lo que es la estimación de reserva de petróleo y gas, la valoración de pasivos medioambientales, la interpretación de contratos y de las disposiciones legales y reglamentarias, y el análisis de cuestiones fiscales complejas o inusuales. Determinación de la necesidad de un experto del auditor. Para determinar la necesidad de un experto del auditor se debe tener en cuenta la obtención del conocimiento de la entidad y su entorno, incluido aquí el control interno. También está la identificación y valoración de los riesgos de incorrelación material, al igual que la determinación e implementación de las respuestas globales de los riesgos valorados en los estados financieros y el diseño y aplicación de los procedimientos de auditoría posteriores para responder a riesgos valorados en las afirmaciones.
Se dice que cuando un auditor no sea experto en un determinado campo distinto al de la contabilidad de auditoría, él sin embargo puede ser capaz de obtener conocimiento suficiente en dicho campo. Este conocimiento se puede obtener, por ejemplo, a través de la experiencia en la auditoría de entidades que requieran dicha especialización para la preparación de sus estados financieros. También está la formación y desarrollo profesional en ese campo en concreto y la discusión con auditores que han realizado o elaborado trabajos similares. Los siguientes factores pueden indicar la necesidad de aplicar procedimientos diferentes o más extensos que en otros casos. Por ejemplo, cuando el trabajo del experto del auditor está relacionado en una cuestión significativa que implica juicios subjetivos y complejos. También está cuando el auditor no ha utilizado con anterioridad el trabajo de dicho experto del auditor y no tiene conocimiento previo a la competencia, capacidad y objetividad de dicho experto. También cuando el experto del auditor, más que ser consultado para prestar asesoramiento sobre una cuestión en concreta, aplica procedimientos que forman parte integrante de la auditoría. Y si el experto es un experto externo del auditor y no está sujeto, por lo tanto, a las políticas y procedimientos de la auditoría o de la firma de auditoría. Política y procedimientos de control de calidad de dicha firma de auditoría. En este caso, se puede dar que el experto interno del auditor sea un socio o empleado o incluso un empleado temporal de esa firma de auditoría. Por lo tanto, él se va a guiar por las políticas y procedimientos de dicha firma. Aquí se va a observar la competencia, capacidad a través de programas de selección de formación personal. También la objetividad, pues los expertos internos del auditor están sujetos a los requerimientos de ética aplicables. Encontramos la evaluación por el auditor de la adecuación del trabajo del experto del auditor y el cumplimiento de los requerimientos legales y reglamentarios. Competencia, capacidad, objetividad del experto del auditor. Se dice que la información relativa a la competencia, la capacidad y la objetividad del experto del auditor puede proceder de diversas fuentes tales como está la experiencia personal con trabajos anteriores del experto, las discusiones con otros expertos o las discusiones con otros auditores. También está el conocimiento de las cualificaciones de dicho experto, de su pertenencia a una organización profesional o a una asociación sectorial. Encontramos aquí también los artículos publicados o los libros realizados por los expertos y las políticas y procedimientos de control de calidad de dicha firma de auditoría. Competencia, capacidad, objetividad del experto del auditor. Entre otras cuestiones que pueden ser relevantes se incluyen las siguientes. Aquí encontramos la pertinencia que la competencia del experto del auditor tiene a efectos de materia para la que se utilizará el trabajo del experto. Por ejemplo, un determinado actuario que realice trabajos de seguro de responsabilidad civil, ese actuario no va a estar preparado para el cálculo de pensiones o de prestaciones sociales, porque él está especializado en el campo de responsabilidad civil. En el caso de la competencia del experto, va a tener relación a los requerimientos de contabilidad de auditoría aplicables en casos como hipótesis, métodos, modelos que sean congruentes en el marco de información financiera. Al evaluar la objetividad del experto externo al auditor, puede ser relevante lo siguiente: indagar ante la entidad sobre posibles intereses y relaciones conocidos que tenga el experto con el auditor y su objetividad. También está discutir con dicho experto las posibles salvaguardas aplicables. Aquí vamos a encontrar aspectos tales como intereses financieros, relaciones empresariales y personales y prestaciones de otros servicios por el experto, incluidos los prestados por la organización. Acuerdo con el experto del auditor. Los siguientes factores pueden indicar la necesidad de un acuerdo más detallado de lo que será en otros casos. Aquí depende de lo que se realice por escrito. Encontramos que el experto del auditor tendrá acceso a la información sensible o confidencial de la entidad. Además, están las funciones y responsabilidades respectivas del auditor y el experto que son diferentes a las que se esperan normalmente. Están también los requerimientos legales que se aplican, la materia con la que está relacionada el trabajo del experto y el auditor, y el acuerdo entre el experto y el auditor también se muestra en forma de una carta de encargo. Naturaleza, alcance y objetivos del trabajo. A menudo puede ser pertinente acordar la naturaleza y el alcance de los objetivos del auditor.
en aspectos tales como funciones y responsabilidades respectivas. Se dice que el acuerdo sobre las funciones y responsabilidades pueden precisar lo siguiente: si el auditor o el experto realizan pruebas detalladas de los datos fuentes, si el conocimiento para que el auditor discuta los hallazgos o conclusiones del experto de la entidad y otras personas, y cualquier acuerdo de informar al experto o al auditor las conclusiones del auditor relativas al trabajo que se está realizando. Papeles de trabajo. El acuerdo sobre las funciones y responsabilidades respectivas del auditor van a tener mucho que ver con el trabajo del uno y del otro, observando el trabajo tanto del auditor del experto y del experto del auditor. Esto se puede realizar y se van a conservar dichos papeles en un acuerdo. Cuando el experto o el auditor sea un miembro del equipo de encargo, esa documentación va a ser de la firma de auditoría. Cuando no sea miembro, cuando sea caso en contrario, eso forma parte de la documentación de auditoría de otro tipo. Comunicación. Por ejemplo, cuando el trabajo del experto, del auditor, guarda relación con las conclusiones del auditor sobre un riesgo significativo, esto se puede plasmar, bien sea por escrito, comunicándose por escrito, o puede ser de forma verbal a medida que avanza dicho trabajo. La confidencialidad. Es necesario que la confidencialidad sea aplicable tanto para el auditor como para el experto, porque pueden existir requerimientos adicionales o impuestos por las disposiciones legales o reglamentarias. Hipótesis y métodos. Dentro de las hipótesis y métodos encontramos los siguientes: que estén generalmente aceptados en el campo del experto del auditor, que sean congruentes con los requerimientos establecidos, que dependan del empleo de modelos especializados y que sean congruentes con la dirección. De no serlo, el motivo y por qué las diferencias de eso. Referencia al experto del auditor en un informe de auditoría. En algunos casos, las disposiciones legales o reglamentarias pueden requerir que se haga la referencia al trabajo del experto. Por ejemplo, en este caso sería a efectos de transparencia para el sector público. En algunas circunstancias puede ser adecuado referirse al experto en un informe de auditoría en el que expresa una opinión modificada, con el fin de explicar la naturaleza de esa modificación. Cuestiones a considerar en el acuerdo entre el auditor y un experto del auditor. Aquí encontramos la naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto externo al auditor. La naturaleza, el alcance de los procedimientos que el experto externo al auditor va a aplicar en este caso, cualesquiera normas técnicas de trabajo de realización u otros requerimientos profesionales. También están las hipótesis y los métodos incluidos y los objetivos del trabajo del experto externo al auditor, teniendo en cuenta la importancia relativa y los riesgos asociados en este caso. Funciones y responsabilidades respectivas del auditor y del experto externo al auditor. En este caso, las normas de auditoría y contabilidad aplicables, así como los procedimientos legales y reglamentarios. También está el consentimiento del experto externo al auditor para la utilización que prevé hacer el auditor del informe del experto, incluida cualquier referencia a esta. También están la naturaleza y la extensión de la revisión por el auditor del trabajo del experto externo al auditor y si los datos fuentes serán comprobados por el auditor o por el experto externo del auditor. También está el acceso del experto externo al auditor a los registros del archivo y personal de la entidad. Comunicaciones e informes. En este caso está el momento en el que el experto auditor finalizará el trabajo y mostrará los hallazgos y conclusiones del mismo. También está la responsabilidad del experto externo al auditor de comunicar con prontitud cualquier posible retraso de finalización del trabajo y los aspectos que se restringan para los archivos del personal. Y por último, la responsabilidad del trabajo externo al auditor de comunicar al auditor toda la información que el experto considere oportuna. Confidencialidad. La necesidad de que el experto del auditor cumpla con los requerimientos de confidencialidad incluido o las disposiciones de confidencialidad de los requerimientos de ética aplicables a las que esté sujeto el auditor, o también los requerimientos adicionales que puedan en su caso venir impuestos por las disposiciones legales o reglamentarias, o las disposiciones de confidencialidad exigidas en su caso por la entidad.